Como ya hemos comentado, tras el final de la Segunda Guerra Mundial se produce un boicot internacional tras el fin de la guerra. Claro, Franco había apoyado a los países del eje, por lo tanto, los países que iban a formar la ONU, pues lo señalaron. La derrota de las potencias fascistas en la Segunda Guerra Mundial supuso para el franquismo una etapa de aislamiento y rechazo internacional. Entre el 45 y el 46, Naciones Unidas condenó al régimen franquista y recomendó la retirada de los embajadores en Madrid en 1946. España, por tanto, no pudo beneficiarse del programa de ayuda estadounidense en Europa que se llamaba Plan Marshall, que intentaba reconstruir Europa. Como Franco había apoyado a Hitler y a Mussolini, pues no se le ayudó y fue excluida de la OTAN. La condena internacional fue presentada por Franco como si fuera una víctima, como una maniobra extranjera para desprestigiar al país. Pobrecito Franco, como no había apoyado ni a Hitler ni a Mussolini, pues él lo tomó. Pueblo español, nos están perjudicando por la cara. Estaba claro que Franco había apoyado a Hitler y a Mussolini, que tenía un régimen fascista. Ante esta situación, como os dije, empieza ese camaleón franquista a cambiar de colores, o por lo menos a maquillar su régimen. A final de la década de los 40, pues claro, ante el fracaso de la política autárquica, que ya hemos hablado de ella, ante la nueva situación internacional y ante el descontento popular, que empieza a haber hasta huelgas, que estaban prohibidas en España, la huelga de General de Bilbao o el movimiento popular en Barcelona. Claro, todo esto hará que el régimen se dé cuenta de la necesidad de una reorientación política y económica para poder asegurar su supervivencia. Y empieza un lavado de cara. Lo primero que hace es marginar en parte al falangismo más radical de los puestos relevantes del régimen y el abandono de la nomenclatura y los aspectos de rituales claramente fascistas. El discurso franquista comenzó a presentar el régimen como un régimen católico, conservador, anticomunista. Se inventa pues leyes como el Fuero de los Españoles del 45, como una especie de declaración de derechos y deberes, que en realidad no lo era, e incluso crea una ley de referéndum nacional. Todo ello maquillando en cierto modo pues la dictadura en la cual se encontraba España en estos momentos. El nuevo gobierno, nombrado en 1951, se caracterizó por el predominio del nacionalcatolicismo y paralelamente se promulgó la Ley de Principios del Movimiento Nacional. Claro, sustituye el contenido falangista por el de movimiento, que es más neutro. Bueno, todos los funcionarios públicos estaban obligados a jurarla antes de tomar posesión de su cargo. Y una cosa que le va a ayudar un montón a Franco es el conflicto que tiene Estados Unidos y la Unión Soviética tras el final de la Segunda Guerra Mundial. En el contexto de la Guerra Fría, a partir del 47, se crean dos bloques antagónicos que ya hemos estudiado en clase, la Unión Soviética y Estados Unidos, y se produce el inicio de la Guerra Fría, alterando la situación internacional. Los Estados Unidos y los países occidentales, para ellos era más importante contar con un buen aliado en la lucha contra el comunismo. Y Franco se había destacado por ser anticomunista y antimasón. Entonces, bueno, dicen, casi les interesaba más que apoyara a Estados Unidos, los países occidentales, que hubiera ahí una democracia. Es así de triste, pero es la situación política en Europa o en el mundo hizo que Franco se mantuviera y no cayera. Con esto, con el apoyo de Estados Unidos, finalmente poco a poco se dio paso a la aceptación internacional del régimen. ¿Qué fue lo que ayudó más a este reconocimiento internacional? El concordato con la Santa Sede, que garantizaba la preeminencia de la Iglesia Católica, acercó a los católicos hacia el franquismo, más si cabe, desde el Vaticano, declaraba la confesionalidad del Estado y garantizaba un estatuto de privilegio para la Iglesia Católica y fundamentalmente el acuerdo bilateral con Estados Unidos de carácter defensivo y económico que convertía a España en fiel aliado contra la Unión Soviética. Los Estados Unidos obtuvieron de España el derecho a establecer y utilizar así instalaciones militares en territorio español, como son las bases de Zaragoza, Torrejón y Rota, a cambio de material bélico para modernizar sus fuerzas armadas y de ayuda económica y técnica. Estos pactos abrieron las puertas del régimen franquista a una progresiva aceptación internacional. De hecho, en 1955, finalmente España ingresó en la ONU. Tras este aperturismo, junto a la ayuda económica estadounidense, se produjo en España el desarrollo económico y esto está muy ligado a los gobiernos de la tecnocracia, los gobiernos tecnócratas. A partir de 1957, los gobiernos nombrados por Franco incorporaron una nueva generación de políticos más preparados, algunos de ellos vinculados al Opus Dei, y presentaban un perfil sobre todo más técnico que ideológico, por eso se le llaman tecnócratas. Para los tecnócratas, la única forma de mantener el régimen franquista era realizar reformas administrativas y, fundamentalmente,
impulsar una política de crecimiento económico. A esto se le denominará desarrollismo económico. Como ya comentamos, para disminuir el poder de los falangistas, el partido único pasó a denominarse Movimiento Nacional, quedando totalmente supeditado al gobierno. El régimen se definió como una democracia orgánica. Esto no tiene nada que ver con la democracia que conocemos a día de hoy. Para Franco, los pilares fundamentales eran la familia, el sindicato y el municipio, y no tenía nada que ver con los partidos políticos ni con el sistema plural o democrático que conocemos. Para asegurar su continuidad, y esto es fundamental, se crea la Ley de Sucesión de 1947. A partir de esa, se nombra al príncipe Juan Carlos como sucesor de Franco en la jefatura del Estado, con el título de rey. Para llevar a cabo este milagro económico se desarrollan una serie de reformas muy importantes. En primer lugar, el Plan de Estabilización de 1959, que planteó la creación de una economía vinculada a los circuitos internacionales, ¿no? Se sale de ese aislacionismo, ¿no?, que tenía la economía española y con mayor peso de la industria privada. Europa en estos momentos vive una etapa de recuperación económica tras la Guerra Mundial y la economía española estaba dispuesta a aprovechar las condiciones favorables del mercado internacional. Otro plan muy importante es el Plan de Desarrollo Económico y Social que se hizo en la década de los 60, que se concretaron en 3 planes de vigencia cuatrienal. Todos estos planes dieron paso a un eje económico muy importante que se va a desarrollar desde 1959 hasta prácticamente 1973. En este periodo, 1959-1973, España conoció un periodo de gran desarrollo de su economía. Este auge económico se manifestó fundamentalmente en un gran aumento de la industria, que revocó sus bienes de equipo, adoptó nuevas tecnologías y aumentó su producción y productividad. La renovación de la agricultura vino también a través de un incremento de la mecanización y la diversificación de la oferta de productos. Y bueno, fundamentalmente uno de los motores de este desarrollo económico tan importante fue el sector servicios, con la llegada de turistas. España es un país pues muy atractivo para el turismo y estos se dieron cuenta en esta época de los años 60. El sector turístico se convirtió en uno de los mayores puntales económicos del país. También el comercio exterior conoció un notable aumento y las exportaciones se reactivaron. Entre 1960 y 1973, la renta nacional se incrementó produciendo una mejora del nivel de vida de la población. Entonces, claro, la gente empezó a vivir mejor. Y sobre todo, la llegada de turistas lo que va a hacer es que la gente despierte y se dé cuenta, bueno, que hay otras maneras de entender la vida, que hay otras mentalidades y que quizás iba llegando el momento de que en España hubiera una apertura y dejar a un lado la dictadura para acercarnos a un sistema democrático. Estas transformaciones económicas se van a reflejar también en una transformación de España a partir de 1960, sobre todo con el crecimiento demográfico. La población experimentó la tasa de crecimiento anual más importante de todo el siglo, que se mantuvo hasta 1975. ¿A qué se debió este gran aumento de la población en España? Fundamentalmente al descenso de la mortalidad, sobre todo infantil, y también a la elevada natalidad, resultado de unas mejores condiciones de vida. También es muy importante las migraciones exteriores y el éxodo rural. Alrededor de 2 millones de españoles emigraron al exterior. Estamos acostumbrados ahora a que a nuestro país venga mucha gente de diferentes partes del mundo, pero España también fue un país de migrantes. Ya os digo, 2 millones de españoles emigraron al exterior, especialmente a los países europeos, a Alemania, a Suiza, a Francia, donde existía una fuerte demanda de mano de obra. El dinero, las remesas que estos emigrantes enviaron a España, pues ayudaron a mejorar las condiciones de vida de sus familias en España. Las migraciones interiores también va a ser muy importante, lo que es el éxodo rural, porque afectaron a cerca de 4 millones de españoles que se desplazaron desde sus zonas agrícolas, desde sus pueblos, en Andalucía, en Galicia, en Extremadura, y se fueron a buscar suerte a otras comunidades autónomas más industrializadas, como Madrid, Cataluña o el País Vasco. Claro, las mejores condiciones de vida, pues, ¿qué hicieron? Pues que se incrementara la población urbana, que aumentara la población en las ciudades y la pérdida del peso del sector agrario, porque la industria va a crecer mucho junto con el sector servicios. Se produce, por tanto, un fuerte aumento en el número de trabajadores industriales, pero también de las clases medias dedicadas a actividades como la enseñanza, la sanidad, la administración o la banca. El aumento de la renta de las familias, el aumento de este dinero,
introdujo cambios en los hábitos de consumo y de este modo llegaron a los hogares españoles las primeras televisiones en blanco y negro, luego en color, los frigoríficos, los automóviles como el SEAT y pasamos a ser una sociedad de consumo. Esto también se reflejó en la modernización de la sociedad, sobre todo, como os dije antes, la influencia del turismo, unida a una creciente urbanización de la sociedad y una mayor movilidad internacional. La gente también viajó fuera y vio lo que había en otros países. Contribuyó a cambiar la mentalidad de los españoles. La mujer comenzó a incorporarse de forma generalizada al mundo laboral. Y la influencia moral de la Iglesia tan fuerte, tan represiva que hubo en el franquismo en la primera década o las dos primeras décadas del régimen franquista, descendió y la educación pública comenzó a expandirse. La mentalidad de las nuevas generaciones que no habían vivido la guerra cambió radicalmente y poco a poco se fue extendiendo un amplio movimiento social ¿a favor de qué? Efectivamente, a favor de la democratización de la vida española. La gente demandaba una democracia, la gente demandaba un cambio de régimen. Estaban ya cansados de vivir en una dictadura y querían libertad.